Josué, el hijo de Nun, no siempre fue el gran líder que conocemos hoy. Al principio de su historia, lo encontramos como un fiel asistente de Moisés, el hombre que Dios eligió para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Pero su grandeza no radicaba en su linaje, aunque venía de la tribu de Efraín, descendiente de José, el famoso intérprete de sueños. Más bien, su grandeza surgió de su disposición a servir con humildad y obediencia, características que lo distinguirían a lo largo de toda su vida. Josué aparece por primera vez en la Biblia en el libro de Éxodo, no como un comandante ni como un líder poderoso, sino como un siervo dispuesto. Su primer gran reto lo encontramos en Éxodo 17:8-13, cuando los amalecitas atacaron a los israelitas poco después de su escape de Egipto. Fue Moisés quien confió en Josué para liderar al ejército israelita en esta batalla, mientras él se mantenía en la colina, con las manos levantadas hacia Dios. Curiosamente, cada vez que las manos de Moisés bajaban, los israelitas comenzaban a perder. Pero, con Josué al mando en el campo de batalla y Moisés intercediendo en lo alto, el ejército israelita derrotó a Amalek. Este evento no solo marcó el inicio de la carrera militar de Josué, sino que también mostró su capacidad para confiar en la fuerza de Dios, no en la suya propia. Como dice el pasaje, y Josué derrotó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Éxodo 17:13. Aquí vemos que, desde el principio, Josué entendió que la victoria no venía por sus habilidades, sino por la intervención divina. La humildad de Josué es un recordatorio poderoso de que el verdadero liderazgo, a menudo, comienza con el servicio fiel. A lo largo de su tiempo como asistente de Moisés, Josué no buscó reconocimiento ni gloria. Era simplemente un servidor que estaba presente cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos. Aunque no se le permitió ir hasta la cumbre, Josué acompañó a Moisés parte del camino, Éxodo 24:13, demostrando su lealtad y cercanía con su líder. Pero la historia de Josué no se detiene ahí. Su fidelidad como asistente y su disposición a servir lo prepararon para uno de los momentos más importantes de su vida: ser uno de los 12 espías enviados a explorar la tierra prometida. En Números 13, Moisés le confió a Josué, junto con otros 11 hombres, la misión de espiar la tierra de Canaán. Este era un paso decisivo en la historia de Israel, pues la tierra que exploraban era la que Dios había prometido darles. Sin embargo, la misión no resultó como se esperaba. Mientras que 10 de los espías regresaron con un informe lleno de temor y desánimo, describiendo los gigantes y las fortalezas que vieron, Josué y Caleb tenían una perspectiva diferente. En lugar de enfocarse en los obstáculos, se centraron en la promesa de Dios. Recordaron al pueblo que, si confiaban en el Señor, Él les daría la victoria, sin importar cuán grandes fueran los gigantes o cuán imposibles parecieran las circunstancias. Aquí vemos una de las características más sobresalientes de Josué: su fe inquebrantable. Él no negaba los desafíos que tenía ante sí. Los gigantes y las ciudades fortificadas eran reales. Pero su confianza no estaba en sus propias fuerzas, sino en la fidelidad de Dios para cumplir su palabra. Josué le dijo al pueblo: «La tierra que recorrimos y exploramos es muy buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra, una tierra que fluye leche y miel, y nos la dará». Números 14, 7-8. En este acto de valentía y fe, Josué demostró que estaba destinado para algo más grande que ser un espía o un guerrero. Estaba destinado a liderar a toda una nación, y su confianza en Dios sería el pilar de su liderazgo, una confianza que lo llevaría a dirigir al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, donde la generación anterior había fracasado.
Después de que Moisés enviara a los 12 espías a Canaán, la misión se convirtió en un punto de inflexión para la historia del pueblo de Israel. Mientras 10 de los espías regresaron con un informe negativo, lleno de miedo e incertidumbre, Josué y Caleb se mantuvieron firmes en su fe. La tierra que habían explorado, la tierra prometida, estaba habitada por gigantes y sus ciudades eran fortificadas y aparentemente impenetrables. Los otros espías describieron estos desafíos de una manera que hizo que el pueblo perdiera la esperanza. El informe de los 10 espías causó una gran conmoción entre los israelitas. Su miedo se propagó como un incendio descontrolado, llevando al pueblo a cuestionar no solo el liderazgo de Moisés, sino también las promesas de Dios. ¿Cómo podrían ellos, un grupo de antiguos esclavos, conquistar una tierra habitada por gigantes? La desesperación comenzó a apoderarse de la multitud, y muchos querían regresar a Egipto, a la vida de esclavitud que conocían, antes que enfrentar lo que consideraban una muerte segura en Canaán. En medio de este ambiente de duda y temor, Josué y Caleb se destacaron. Su fe no flaqueó ni por un momento. Ambos recordaron al pueblo que Dios ya les había prometido esa tierra y que Él estaría con ellos si confiaban en Él. Para Josué, las gigantescas ciudades y los poderosos habitantes no eran más grandes que el poder de Dios. Su confianza en la promesa divina era lo que lo diferenciaba de los otros espías, y también lo que lo llevó a alzar su voz en defensa de la misión. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra, una tierra que fluye leche y miel, y nos la dará. Solo no se rebelen contra el Señor, ni teman al pueblo de la tierra. Números 14, 8-9. Josué no solo vio los mismos desafíos que los otros espías, sino que también los enfrentó con una fe que trascendía la lógica humana. Donde los demás vieron derrota, Josué vio una oportunidad para que Dios demostrara su poder y su fidelidad. Este acto de valentía es un recordatorio de que, a menudo, la fe no se trata de ignorar los desafíos, sino de enfrentarlos, sabiendo que Dios está con nosotros. Josué no negó la realidad de los gigantes ni las dificultades, pero eligió centrarse en algo mayor: la promesa de Dios. Y esa decisión no solo lo convirtió en un líder en ese momento, sino que también lo señaló como el futuro sucesor de Moisés. Sin embargo, a pesar de la firmeza de Josué y Caleb, el pueblo de Israel eligió creer en el informe de los otros espías. Su miedo era más fuerte que su fe, y en su desesperación comenzaron a rebelarse contra Moisés y a Aarón, e incluso hablaron de apedrear a Josué y Caleb por sus palabras de aliento. Fue en ese momento crítico que la gloria de Dios apareció en el tabernáculo, deteniendo la revuelta y anunciando el juicio divino sobre esa generación. Debido a su falta de fe, Dios decretó que la generación de israelitas que había salido de Egipto no entraría en la tierra prometida. Durante los siguientes 40 años, vagarían por el desierto hasta que toda esa generación, excepto Josué y Caleb, muriera. Ellos serían los únicos de esa generación en ver el cumplimiento de la promesa de Dios, precisamente por su fe inquebrantable. Para Josué, esos 40 años en el desierto no fueron un castigo, sino un tiempo de preparación para el liderazgo que asumiría más adelante. Este evento subraya una verdad importante: la fe no siempre es recompensada de inmediato. Josué tuvo que esperar décadas para ver la tierra prometida, pero nunca dejó de confiar en que Dios cumpliría su promesa. Su fe, probada en el desierto, lo preparó para enfrentar los desafíos aún mayores que estaban por venir. Cuando Moisés finalmente se acercó al final de su vida, Dios le dijo que sería Josué quien lideraría a los israelitas hacia la tierra prometida. Este es un poderoso recordatorio para nosotros. A veces, la promesa de Dios
puede tardar en cumplirse, y el camino hacia esa promesa puede estar lleno de obstáculos. Pero, como Josué, estamos llamados a mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que Dios siempre es fiel a su palabra, aunque el cumplimiento tarde más de lo que esperamos. La historia de Josué toma un giro decisivo cuando Dios lo llama a suceder a Moisés. Moisés había sido el líder indiscutible de Israel durante más de 40 años. Había guiado al pueblo desde su esclavitud en Egipto, había intercedido por ellos ante Dios, les había transmitido las leyes divinas y los había conducido a las puertas de la tierra prometida. Era un líder gigantesco y su sombra parecía demasiado grande como para que alguien pudiera ocupar su lugar. Sin embargo, Dios había estado preparando a Josué durante años, forjando en él un líder con una fe inquebrantable, listo para llevar al pueblo al siguiente capítulo de su historia. En el libro de Deuteronomio, vemos a Moisés acercándose al final de su vida, consciente de que no se le permitiría entrar en la tierra prometida debido a un acto de desobediencia. Moisés, quien había liderado al pueblo de Israel con dedicación y sacrificio, recibiría su recompensa celestial en lugar de la terrenal. Sabía que su tiempo como líder estaba llegando a su fin, y fue en ese momento cuando Dios le ordenó que nombrara a Josué como su sucesor. Dios dijo a Moisés: «Toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien hay espíritu, y pon tu mano sobre él». Números 27:18. Este acto de colocar las manos sobre Josué simbolizaba la transferencia de autoridad y responsabilidad. Pero más allá de eso, era una validación pública de que Josué había sido elegido por Dios mismo para llevar a cabo la tarea monumental de guiar a los israelitas hacia la tierra prometida. El momento estaba cargado de simbolismo y poder espiritual. Josué no solo heredaba el liderazgo, sino que también recibía la promesa de que Dios estaría con él de la misma manera que había estado con Moisés. Para Josué, este llamado debía haber sido tanto una bendición como una carga. ¿Cómo podría llenar los zapatos de Moisés? ¿Cómo podría liderar a un pueblo que, durante tanto tiempo, había dependido de la figura de Moisés para su guía espiritual, moral y política? Pero Dios, sabiendo las luchas internas que Josué podría enfrentar, le habló directamente, asegurándole su presencia y su apoyo. En el primer capítulo del libro de Josué, después de la muerte de Moisés, Dios le habla a Josué en términos claros y poderosos. Le dice: «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel». Josué 1:2. Las palabras de Dios fueron un recordatorio de la transición que estaba ocurriendo. El tiempo de Moisés había pasado, y ahora era el turno de Josué de tomar el liderazgo. Sin embargo, Dios no simplemente le ordena que tome el mando. Le da a Josué una promesa extraordinaria. «Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé». Josué 1:5. Esta promesa es una declaración que marca el resto de la vida de Josué. La misma presencia divina que había guiado a Moisés, que había partido el Mar Rojo y que había proporcionado maná en el desierto, ahora estaría con Josué en cada paso de su liderazgo. Dios también le da una instrucción clave: «Sé fuerte y valiente». Josué 1:6. Esta frase se repite varias veces a lo largo del capítulo, subrayando la importancia de la valentía, no solo en las batallas físicas que Josué tendría que librar, sino también en los desafíos emocionales y espirituales de guiar a una nación tan grande. Dios sabía que habría momentos en los que Josué se sentiría abrumado por la magnitud de su tarea. Pero también sabía que la clave para el éxito de Josué no radicaba en su capacidad militar, sino en su disposición para obedecer a Dios y confiar en sus promesas.
Esta es una lección vital para todos los que se enfrentan a tareas abrumadoras. La fortaleza y la valentía no son solo atributos físicos. Se trata de una disposición espiritual para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Dios le recordó a Josué que su éxito no dependería de sus habilidades, sino de su obediencia. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Para Josué, esta instrucción era clara. La victoria no vendría solo por estrategias militares, sino por su compromiso con la palabra de Dios. La obediencia era la clave del éxito, y Dios le prometió que si se mantenía fiel a su ley, no fallaría. Esta combinación de valentía, obediencia y la promesa de la presencia constante de Dios formaron la base del liderazgo de Josué. La travesía del río Jordán marcó uno de los momentos más memorables y milagrosos en la historia de Josué y del pueblo de Israel. Este evento no fue solo un cruce físico de un río, sino un momento espiritual profundo que simbolizaba el comienzo de una nueva era para los israelitas, dejando atrás los 40 años de vagar por el desierto y entrando finalmente en la tierra prometida. Cuando Josué tomó el mando después de la muerte de Moisés, el pueblo de Israel estaba acampado en la orilla oriental del río Jordán, justo frente a la tierra que Dios les había prometido. Aunque el cruce del río era el último obstáculo físico para entrar en Canaán, era también una barrera espiritual. El Jordán representaba la división entre la vida nómada del desierto y la vida de conquista y establecimiento en la tierra prometida. El cruce del Jordán no fue una tarea simple. Era la temporada de cosecha, y las aguas del río estaban desbordadas, haciendo que el cruce fuera prácticamente imposible. Josué 3:15. Para una nación que incluía mujeres, niños y ganado, la idea de atravesar un río en esas condiciones parecía una tarea abrumadora. Pero Dios, que había sido fiel durante todo el viaje de Israel desde Egipto, estaba a punto de demostrar su poder una vez más. Dios instruyó a Josué para que los sacerdotes llevaran el arca del pacto, que representaba la presencia misma de Dios, y que marcharan hacia el río. El arca no solo era un símbolo, sino una señal física de la guía divina. Y como había sucedido años antes con el Mar Rojo, Dios tenía planeado otro milagro para dejar claro que su presencia aún estaba con ellos. Tan pronto como los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua con los pies, las aguas del río comenzaron a retroceder. Tan pronto como los sacerdotes que llevaban el arca llegaron al Jordán y sus pies tocaron el borde del agua, el agua de arriba dejó de fluir. Josué 3:15-16. El río, que había sido una barrera imponente, se convirtió en una vía segura para que los israelitas cruzaran en tierra seca, mientras el arca del pacto permanecía en medio del Jordán. Este evento no fue solo una demostración del poder de Dios, sino también una confirmación del liderazgo de Josué. Así como Dios había partido el Mar Rojo para Moisés, ahora estaba realizando un milagro similar para Josué. Era una señal clara para el pueblo de que Dios estaba con él, tal como había prometido. Josué había sido exaltado a los ojos del pueblo, y ahora estaban listos para seguirlo a medida que comenzaba la conquista de la tierra prometida. Después de que todo el pueblo hubo cruzado, Dios instruyó a Josué a realizar un acto significativo. Pidió a un hombre de cada tribu que tomara una piedra del lecho del río, donde los sacerdotes habían estado de pie con el arca. Estas piedras se convertirían en un monumento, un recordatorio para las generaciones futuras de lo que Dios había hecho por Israel. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significan estas piedras?, les dirán que el flujo del Jordán fue cortado delante del arca del pacto del Señor.
cuando cruzó el Jordán, las aguas se detuvieron. Josué 4:6-7. Este memorial era más que un simple monumento. Era un testimonio tangible de la fidelidad de Dios, algo que los israelitas podían señalar y contar a sus hijos y nietos. Era una manera de mantener viva la memoria del poder de Dios y de recordar que, aunque las barreras parecieran insuperables, Dios siempre proveería una manera. El cruce del Jordán también fue un acto de fe. Los sacerdotes tuvieron que entrar en el agua antes de que ocurriera el milagro. Dios no dividió el río antes de que ellos pusieran un pie en él. Esto nos recuerda que, muchas veces, Dios nos llama a actuar en fe antes de que podamos ver el resultado de su intervención. Debemos confiar en que Él hará su parte, incluso cuando no podemos ver el camino claro delante de nosotros. Este evento fue mucho más que un cruce de un río. Fue una afirmación de que Dios aún estaba con su pueblo y de que las promesas que había hecho siglos antes a Abraham, Isaac y Jacob estaban a punto de cumplirse. Al entrar en la tierra prometida, el pueblo de Israel estaba iniciando una nueva etapa en su relación con Dios, y el cruce del Jordán fue la señal de que el tiempo de vagar había terminado. Ahora comenzaba la era de la conquista y el cumplimiento de las promesas. Si te ha impactado este poderoso momento de fe y milagro, te invito a revisar el enlace en la descripción, donde encontrarás más información sobre cómo la fe y la obediencia pueden abrir puertas que parecían cerradas. Este recurso te proporcionará herramientas valiosas para fortalecer tu relación con Dios y ayudarte a cruzar tus propios ríos Jordán. La estrategia que Dios le reveló a Josué para la toma de Jericó era completamente contraria a la lógica humana. En lugar de usar armas de guerra convencionales, Dios le pidió a Josué que dirigiera al pueblo en una serie de marchas alrededor de la ciudad, algo que sin duda debió haber desconcertado tanto a los israelitas como a los habitantes de Jericó. La orden era simple. Durante 6 días, el pueblo debía marchar alrededor de la ciudad una vez al día, en completo silencio, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas. El 7º día, debían marchar alrededor de la ciudad 7 veces, y al final de la 7ª vuelta, los sacerdotes tocarían las trompetas una vez más, y el pueblo debía gritar a gran voz. Solo entonces caerían las murallas. Este plan tan inusual no era un capricho, era una prueba de fe y obediencia. La marcha silenciosa era un acto de disciplina, una señal de que la victoria no vendría por medios humanos, sino por el poder de Dios. Para los habitantes de Jericó, observar a los israelitas marchar día tras día debió haber sido desconcertante y aterrador. ¿Por qué este gran ejército, en lugar de atacar, simplemente caminaba alrededor de las murallas en silencio? Sin embargo, Josué, fiel a la palabra de Dios, no se desvió de las instrucciones divinas, por extrañas que parecieran. El 7º día llegó el momento culminante. Después de dar las 7 vueltas alrededor de la ciudad, los sacerdotes tocaron las trompetas, y Josué dio la orden de que todo el pueblo gritara. En ese instante, las murallas de Jericó se derrumbaron, y los israelitas cargaron directamente hacia la ciudad, conquistándola fácilmente. El relato bíblico lo describe de manera clara y poderosa. Cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, el ejército gritó, y al sonido de la trompeta, cuando los hombres lanzaron un fuerte grito, el muro se derrumbó. Así que todos entraron directamente en la ciudad y la tomaron. Josué 6:20. Este evento fue una de las demostraciones más claras del poder de Dios en la conquista de Canaán. Las murallas que parecían impenetrables se derrumbaron no por la fuerza humana, sino por la intervención divina. A través de este milagro, Dios dejó claro que la victoria no dependía de estrategias humanas, sino de la obediencia a su plan.
por inusual que fuera. Josué y el pueblo de Israel fueron testigos de que, cuando confiaban completamente en Dios, las barreras más grandes podían ser derribadas. La caída de Jericó también es un recordatorio de que Dios a menudo nos llama a actuar en fe, incluso cuando su plan no parece tener sentido desde una perspectiva terrenal. Para los israelitas, marchar alrededor de una ciudad en silencio durante 6 días probablemente parecía inútil, pero su obediencia era clave para la victoria. Este acto de fe y sumisión a la voluntad de Dios se repite una y otra vez en la Biblia, mostrando que Dios puede obrar de maneras inesperadas cuando confiamos en Él. La victoria en Jericó no solo aseguró la primera conquista importante en Canaán, sino que también estableció a Josué como un líder que estaba completamente comprometido con la obediencia a Dios. Sin importar cuán inusual fuera la estrategia, Josué siguió las instrucciones divinas al pie de la letra, y el resultado fue una victoria total. Pero más allá de la victoria militar, la caída de Jericó fue una señal para todas las naciones de Canaán de que el Dios de Israel era un Dios poderoso, capaz de hacer lo imposible. Además, la conquista de Jericó vino acompañada de otra importante instrucción de Dios. La ciudad debía ser destruida completamente, y sus riquezas debían ser consagradas al Señor. No se les permitió a los israelitas tomar botín para sí mismos, ya que Jericó no era solo una ciudad conquistada, sino un testimonio del juicio de Dios sobre las naciones pecadoras de Canaán. Sin embargo, hubo una excepción. Rahab, la prostituta que había escondido a los espías israelitas, fue salvada junto con su familia. Su fe y su disposición a ayudar al pueblo de Dios fueron recompensadas, y su vida fue preservada en medio de la destrucción de Jericó. Josué 6:22-25. Rahab se convirtió en un símbolo de la misericordia divina, mostrando que la gracia de Dios está disponible para todos, sin importar su pasado, si confían en Él. El relato de la caída de Jericó es uno de los más impactantes en la Biblia, no solo por la magnitud del milagro, sino por las lecciones espirituales que encierra. Nos enseña que la fe no siempre sigue la lógica humana, que Dios puede derribar las murallas más fuertes cuando confiamos en su plan, y que la obediencia total a su palabra es la clave para la victoria. Así como Josué y el pueblo de Israel marcharon alrededor de Jericó en fe, nosotros también somos llamados a marchar en fe, sabiendo que Dios puede hacer caer las murallas que nos separan de las promesas que Él tiene para nuestras vidas. Tras la caída de Jericó, Josué y el pueblo de Israel continuaron su campaña de conquista por Canaán. Sin embargo, uno de los momentos más sorprendentes y extraordinarios en la vida de Josué tuvo lugar durante la batalla de Gabaón, donde Dios realizó uno de los milagros más asombrosos de la Biblia. Detuvo el sol y la luna en el cielo para permitir a Israel lograr una victoria total. Todo comenzó cuando los gabaonitas, una de las naciones cananeas, temieron la creciente fama de los israelitas y decidieron usar una táctica inesperada para asegurarse la supervivencia. En lugar de enfrentarse a los israelitas en combate, los gabaonitas idearon un plan astuto para hacer la paz. Fingieron ser embajadores de una tierra lejana, y con ropas viejas y provisiones desgastadas, llegaron al campamento de Josué, diciendo que habían oído de las grandes obras del Dios de Israel y querían hacer un pacto de paz con ellos. Josué y los líderes israelitas, confiando en la apariencia engañosa de los gabaonitas, hicieron un pacto sin consultar primero a Dios. Sin embargo, unos días después, descubrieron la verdad. Los gabaonitas eran vecinos, habitantes de la tierra que Dios les había mandado conquistar. A pesar del engaño, Josué decidió honrar el pacto, pues romper un juramento hecho en el nombre de Dios habría sido una grave ofensa.
Este pacto provocó la ira de los reyes amorreos de la región, quienes vieron en la alianza entre Gabaón e Israel una amenaza. 5 reyes amorreos, liderados por Adonisedec, rey de Jerusalén, formaron una coalición y atacaron Gabaón en represalia por su pacto con Israel. Desesperados, los gabaonitas enviaron un mensaje urgente a Josué, pidiéndole que acudiera en su ayuda. Josué respondió rápidamente, reuniendo a su ejército y marchando toda la noche, desde Gilgal hasta Gabaón. Aunque era una marcha agotadora, de más de 32 kilómetros, Josué no dudó en acudir al rescate de sus nuevos aliados. Dios, una vez más, se manifestó a favor de Josué y le habló con palabras de aliento. No les tengas miedo, porque yo los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos podrá resistirte. Josué 18. Con esa promesa en mente, Josué lideró a su ejército en un ataque sorpresa contra los amorreos. El factor sorpresa, combinado con la confusión que Dios causó entre los ejércitos enemigos, permitió a los israelitas ganar terreno rápidamente. Los amorreos huyeron en desorden, y mientras huían, Dios intervino de manera sobrenatural, enviando una tormenta de granizo que mató a más soldados que las espadas de los israelitas. Josué 10:11. Pero a pesar de la aplastante victoria, el día estaba llegando a su fin, y Josué se dio cuenta de que, si caía la noche, muchos de los enemigos podrían escapar. Fue entonces cuando Josué, en un acto de fe extraordinaria, pronunció una oración audaz, pidiendo a Dios que detuviera el sol y la luna para prolongar el día y asegurar una victoria total. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Josué 10:12. El milagro que siguió fue asombroso, y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la nación se vengó de sus enemigos. Josué 10:13. Por primera vez, y única en la historia registrada, Dios intervino directamente en el cosmos para permitir que su pueblo completara su misión. El sol se mantuvo en el cielo, prolongando la luz del día lo suficiente para que los israelitas derrotaran completamente a sus enemigos. Este evento es notable no solo por su magnitud física, el detener los cuerpos celestiales en sus órbitas, sino también por lo que representa espiritualmente. La oración de Josué muestra una fe inquebrantable en el poder de Dios, una fe que trasciende los límites de la naturaleza y desafía lo que parece posible. Josué no dudó en pedir lo imposible, sabiendo que para Dios no hay nada fuera de su control. El milagro de Gabaón es también un recordatorio de que Dios pelea las batallas de su pueblo. A lo largo de la campaña de Josué, quedó claro que las victorias de Israel no se debían solo a su habilidad militar, sino a la intervención divina. Dios no solo enviaba granizo o confundía a los enemigos, sino que estaba tan comprometido con su pueblo que incluso detuvo el curso del sol y la luna para asegurarse de que su misión fuera completada. Esta batalla también tiene una lección importante sobre la obediencia y el pacto. A pesar de que los gabaonitas engañaron a Israel, Josué y sus líderes mantuvieron su palabra. Honrar el pacto, incluso cuando fue hecho bajo engaño, demostró la integridad y la fidelidad de Josué hacia Dios. En lugar de buscar venganza o romper el juramento, Josué se comprometió a defender a sus nuevos aliados, y Dios honró esa fidelidad. La victoria en Gabaón y el milagro del sol detenido consolidaron aún más el liderazgo de Josué y el temor de las naciones circundantes. Los enemigos de Israel se dieron cuenta de que no solo luchaban contra un ejército humano, sino contra el mismo Dios de los cielos, que peleaba a favor de su pueblo. Este temor debilitó la resistencia de las naciones cananeas, facilitando la conquista que seguiría en los días posteriores. Después de años de batallas y milagros, la misión principal de Josué estaba llegando a su culminación. Con la mayoría de las grandes ciudades conquistadas
y los ejércitos enemigos derrotados, quedaba una última tarea para Josué: distribuir la tierra de Canaán entre las 12 tribus de Israel. Este momento fue más que una simple asignación territorial. Fue la realización de una promesa que Dios había hecho siglos antes a Abraham, Isaac y Jacob. La tierra que habían soñado, la tierra que había sido prometida, ahora estaba finalmente al alcance de sus manos. El acto de dividir la tierra fue una responsabilidad sagrada. Para los israelitas, la tierra representaba más que un lugar donde vivir. Era una manifestación física del pacto que Dios había hecho con sus antepasados. Cada tribu recibiría su porción de tierra, pero esta distribución no era arbitraria ni humana. La división de la tierra fue guiada por la voluntad de Dios y realizada bajo la supervisión de Josué, asegurando que cada tribu recibiera lo que le correspondía. Uno de los primeros pasos en este proceso fue establecer un punto de partida claro. Dios le dio a Josué instrucciones específicas sobre cómo proceder con la distribución de la tierra. Así Josué tomó toda la tierra, tal como el Señor había mandado a Moisés, y la entregó en herencia a Israel, conforme a sus divisiones tribales. Josué 11:23. Aquí vemos que Josué no actuó de acuerdo a su propio criterio. Cada decisión que tomaba estaba alineada con las instrucciones divinas. Las tribus más grandes, como Judá y Efraín, recibieron porciones más amplias, mientras que otras tribus, como las de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que ya se habían asentado al otro lado del río Jordán, también recibieron sus tierras previamente acordadas. Sin embargo, la tribu de Leví no recibió una herencia territorial como las demás tribus. Los levitas, dedicados al sacerdocio y al servicio en el tabernáculo, recibieron ciudades repartidas entre las otras tribus y una parte de las ofrendas traídas al Señor. Su herencia no era la tierra, sino el privilegio de servir a Dios. Uno de los momentos más significativos durante la división de la tierra fue la herencia especial que se le otorgó a Caleb. Este fiel compañero de Josué, que había sido uno de los 2 espías originales que confiaron en la promesa de Dios cuando exploraron Canaán, se acercó a Josué y le recordó la promesa que Moisés le había hecho. A pesar de tener 85 años, Caleb seguía lleno de vigor y fe, y pidió específicamente la región montañosa de Hebrón, una tierra habitada por gigantes. Caleb, con una fe inquebrantable, afirmó que con la ayuda de Dios expulsaría a los gigantes y tomaría posesión de la tierra prometida. Ahora dame esta región montañosa que el Señor me prometió ese día. Tú mismo oíste entonces que los anaseos estaban allí y que sus ciudades eran grandes y fortificadas, pero con la ayuda del Señor los expulsaré tal como Él dijo. Josué 14:12. Josué honró la petición de Caleb, entregándole Hebrón como herencia, demostrando que la fe persistente en las promesas de Dios siempre es recompensada, sin importar la edad o los obstáculos. La distribución de la tierra también fue un recordatorio de la fidelidad de Dios. Las generaciones anteriores, debido a su falta de fe, habían vagado por el desierto durante 40 años, pero ahora sus descendientes estaban tomando posesión de la tierra prometida. Dios había cumplido su palabra. Este acto no solo simbolizaba la culminación de una promesa largamente esperada, sino también la continuidad del pacto entre Dios y su pueblo. Cada parcela de tierra, cada límite marcado, era un testimonio de la fidelidad y la soberanía de Dios. A medida que Josué avanzaba en la tarea de distribuir la tierra, también aseguraba que se establecieran ciudades de refugio, lugares donde aquellos que cometieran homicidios sin intención pudieran huir y encontrar protección hasta que recibieran un juicio justo. Estas ciudades no solo mostraban la justicia de Dios, sino también su misericordia.
Dios no solo estaba interesado en el bienestar físico de su pueblo, sino también en su justicia social. Una vez que toda la tierra fue repartida y las tribus se establecieron en sus respectivas porciones, Josué, que ya era anciano, reunió al pueblo de Israel por última vez. Sabía que su tiempo como líder estaba llegando a su fin y quería dar un mensaje final al pueblo antes de partir. En los capítulos 23 y 24 de Josué se registra su discurso de despedida, un llamado apasionado para que el pueblo permaneciera fiel a Dios. Josué les recordó todas las grandes obras que Dios había hecho por ellos, desde sacarlos de la esclavitud en Egipto hasta las victorias sobre sus enemigos en Canaán. Ustedes mismos han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho por ustedes. Fue el Señor su Dios quien peleó por ustedes. Josué 23:3. Josué sabía que el mayor desafío que enfrentaba el pueblo no era militar, sino espiritual. Ahora que estaban asentados en la tierra prometida, la tentación de apartarse de Dios y seguir a los dioses de las naciones circundantes sería fuerte. Por eso, les advirtió con firmeza que no se desviaran de los caminos del Señor. En su discurso, Josué pronunció una de las declaraciones más poderosas de la Biblia que sigue resonando a lo largo de los siglos. Pero si les parece mal servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Josué 24:15. Esta afirmación no solo fue un desafío para el pueblo de Israel, sino también una declaración personal de compromiso inquebrantable hacia Dios, que ha inspirado a generaciones de creyentes. Josué murió a la edad de 110 años, habiendo completado la misión que Dios le había encomendado: guiar al pueblo a la tierra prometida, dividirla entre las tribus y establecer un legado de fidelidad y obediencia a Dios. Su vida fue un testimonio de lo que puede suceder cuando una persona confía plenamente en Dios y sigue sus mandamientos sin reservas. Si te ha inspirado la fidelidad de Josué y su dedicación a cumplir las promesas de Dios, te animo a que revises el enlace en la descripción. Allí encontrarás más información sobre cómo puedes vivir una vida de fe y obediencia, confiando en las promesas de Dios, así como lo hizo Josué. No pierdas la oportunidad de profundizar en estos principios y aplicarlos en tu vida. Gracias por acompañarme en este recorrido por la vida de Josué.